Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario de la Unidad de Investigación en Bioingeniería, la cual se encuentra en el laboratorio 7 del primer piso de la UNIA. Y saludo a los coordinadores de este seminario que tenemos todos los días a mediodía, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Catalina Soriano Correa, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, entre otros. Y en esta ocasión, pues, la doctora Catalina Soriano va a presentar a una colega de ella y están trabajando en una cosa que es muy interesante y nosotros queremos que los alumnos se enteren de todo lo que se hace en la FES Zaragoza, en otras unidades y también dentro de la misma carrera. Entonces, para mí es un placer pues darle la palabra y agradecerle a la doctora Catalina Soriano por su participación. Adelante, doctora, y bienvenida. Gracias, doctor Fausto. Gracias a todo el comité, doctor Emilio, al maestro Luis y a todos los que nos estamos aquí en la mesa, como cada viernes. Y bueno, también además quiero dar las gracias por darnos la oportunidad de pues compartir este trabajo que se ha venido realizando con la doctora Linda Verónica Campos Fernández, que primero fue mi alumna y actualmente pues es mi colaboradora, ¿no? Entonces voy rápidamente a hacer su presentación. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y tiene la licenciatura en Química Farmacéutico-Biológica. Es maestra en Ciencias en Farmacología por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un doctorado en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesora del Laboratorio de Evaluación de Fármacos y Medicamentos 2 y también ha impartido el módulo de Fisicoquímica 2 en la carrera de QFB de nuestra facultad. Ha colaborado en la línea de investigación en estructura electrónica de sistemas de interés biológico, lo que ha también contribuido a que ha colaborado en los proyectos PAPIT, que se llevan a cabo y se desarrollan en nuestra área de investigación. Ha sido asesora de tesis de licenciatura, ha publicado artículos en revistas internacionales con factor de impacto en JCR, lo que le ha dado y le ha llevado a tener el nombramiento como candidata a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Y algo que me gustaría destacar de este trabajo que ella ha desarrollado es que recientemente, la semana pasada, este trabajo fue premiado con un segundo lugar en la categoría de asociados profesional en el Congreso de Farmacología México. Y también este trabajo ha tenido un tercer lugar en un trabajo libre en cartel por la asociación, es la AMEFAR. Si me ayudas, doctora, ¿cuál es el nombre completo, perdón, de estas siglas? Que también Asociación Mexicana de Farmacología. La Asociación Mexicana de Farmacología también ha sido premiado. Y bueno, también la doctora, además de tener otros reconocimientos dentro de la carrera en cartel estudiantil, fuera de la institución, tiene experiencia como jefa de farmacia y responsable sanitario. Entonces, pues las dejo con la doctora Campos Fernández para que nos comente cuál ha sido su investigación que ha venido desarrollando en FES Zaragoza. Adelante, doctora. Voy a quitar la... ¿prefieren que mantenga la cámara o la quito? Pues si puede mantener la cámara, estaría bien. Perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Linda Verónica Campos Fernández y les voy a presentar parte de uno de los proyectos que desarrollamos en el área de química computacional y modelado molecular de la FES Zaragoza, el cual está titulado Diseño computacional de nuevas moléculas derivadas del imidazol como potenciales alternativas para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. La tripanosomiasis americana, también llamada enfermedad de Chagas, es una parasitosis ocasionada por el protozoemo flagelado Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad es endémica en 21 países de América Latina
por lo cual se estima que de 6 a 7 millones de personas se encuentran infectadas en el mundo, ocasionando 14,000 muertes al año. En México, más de 1 millón de personas se encuentran infectadas y cada año se reportan entre 500 y 1,000 casos nuevos, por lo que en la actualidad es considerada como una de las parasitosis más importantes. Los únicos fármacos aprobados para su tratamiento son el nifurtimox y el besniazol, los cuales son efectivos y se administran al inicio de la infección. Sin embargo, hasta el 40% de los pacientes han presentado reacciones adversas debido a que son compuestos nitroaromáticos y su efectividad está dada por estrés oxidativo, producto de la liberación de radicales libres y metabolitos secundarios, los cuales son generados en su biotransformación y que son tóxicos también, aparte de para el parásito, para el humano. No obstante, algunos estudios indican que el besnidazol no posee la concentración de radicales libres necesarias para matar el parásito y, por lo tanto, su efecto antichagásico no depende exclusivamente de la presencia del grupo nitro. Además de que probablemente el anillo imidazol es la estructura responsable de su actividad biológica y puede actuar contra el parásito por diferentes rutas, por lo que su principal mecanismo de acción aún es desconocido. Uno de los mecanismos de acción propuestos es la inhibición de la enzima NAD-fumarato reductasa. Esta enzima cataliza la reducción de fumarato a succinato, lo que ocasiona que su inhibición evita que el succinato intervenga en la cadena de transporte de electrones, lo cual es fundamental para que el parásito obtenga la energía necesaria para su supervivencia. Debido a que es una enzima no localizada en mamíferos, es un posible blanco terapéutico de gran importancia. Sin embargo, una de las grandes dificultades de su estudio es que su estructura cristalina aún no ha sido determinada. Debido a la importancia de los compuestos nitroimidazoles para el tratamiento de diferentes parasitosis, en estudios previos se realizó el análisis de moléculas nitroimidazoles ya conocidas, en las cuales se analizó la posición del grupo nitro y los diferentes sustituyentes que podrían encontrarse en cada una de las moléculas. Y estos estudios mostraron que la naturaleza del sustituyente, así como la posición del grupo nitro, efectivamente van a influir directamente en las propiedades físico-químicas de cada una de las estructuras. Dichos estudios permitieron establecer un modelo teórico y un farmacóforo con el cual se inició un nuevo proyecto, un nuevo estudio en el que se diseñó una nueva familia de moléculas nitroimidazoles, de las que se seleccionaron 3 moléculas para síntesis química. Estas moléculas son una que cumpliera con todo el modelo teórico establecido previamente, otra que fuera un isómero de la que cumplió el modelo teórico, y lo único que hicimos fue intercambiar la posición del grupo nitro para saber si, aparte de que afectaba la posición del grupo nitro en las propiedades físico-químicas, también iba a afectar en la actividad. Y la tercera molécula que no cumpliera el modelo teórico. Las 3 fueron sintetizadas y se evaluó su citotoxicidad y su actividad biológica mediante la inhibición de la proliferación parasitaria. Los resultados mostraron que ninguna de las 3 moléculas fueron tóxicas, estos se hicieron en macrófagos, y que la molécula que cumplió con el modelo teórico inhibió 2 de las cepas de Trypanosoma cruzi. La molécula isómero de la primera solamente inhibió una de las cepas, que fue la CL14, pero lo hizo a altas concentraciones, y la molécula que no cumplió el modelo teórico no inhibió ninguna de las cepas, por lo que dichos resultados fueron tomados como referencia para los nuevos diseños. Bueno, debido a que la tripanosomiasis americana es una de las enfermedades con mayor incidencia en América Latina y que los medicamentos aprobados para su tratamiento tienen una eficacia limitada, alta toxicidad, y en algunos países solo se pueden obtener por medio de organizaciones gubernamentales o de salud, esta enfermedad se ha convertido en un gran problema de salud pública, en el cual menos del 1% de personas infectadas reciben un tratamiento. Por lo tanto, el objetivo del estudio es diseñar a través de métodos computacionales una familia de moléculas derivadas del imidazol, caracterizar su estructura electrónica, propiedades físico-químicas e interacciones intermoleculares, con el propósito de seleccionar a las moléculas con menor toxicidad y con potencial efecto terapéutico como inhibidoras de la enzima NAD-fumarato reductasa de Trypanosoma cruzi. Bueno, para realizar el diseño, nosotros iniciamos con el diseño de 66 moléculas derivadas del imidazol y nitroimidazoles. Esto para saber si podríamos obtener una molécula que no tuviera el grupo nitro
y fuera, por lo tanto, menos tóxica. Se establecieron como moléculas cabeza de serie las moléculas que cumplieron con el modelo teórico propuesto en estudios previos y a la molécula del besnidazol como molécula de referencia. En el nuevo diseño se intercambiaron los sustituyentes R1 y R2 por el grupo nitro, el metilo y el metiléter. Y el sustituyente R9 se intercambió por grupos funcionales que han sido reportados en la literatura ya con actividad antichagásica. A todas las estructuras diseñadas se les realizó la predicción de sus propiedades toxicológicas y farmacocinéticas y se realizó un estudio una selección, una primera selección de moléculas. La predicción toxicológica fue realizada mediante la plataforma virtual Osiris Molecular y la predicción de las propiedades farmacocinéticas fue realizada mediante el uso de la plataforma virtual MolInspiration, tomando como referencia la regla de Lipinski. Los resultados sugieren que el besnidazol y el metronidazol son moléculas con alta probabilidad de que tengan toxicidad en la reproducción, lo cual coincide con lo reportado en la literatura por la FDA, donde se menciona que el besnidazol y algunos nitroimidazoles generan toxicidad embriofetal e infertilidad masculina. Por otro lado, podemos observar cómo ninguna de las moléculas de cabeza de serie mostraron toxicidad en sus predicciones y todas las moléculas cumplen con los parámetros farmacocinéticos analizados. A las 66 moléculas diseñadas se les realizó el mismo análisis y se seleccionaron solamente a las 31 moléculas con menor toxicidad y las mejores propiedades farmacocinéticas para continuar con el estudio. En esta diapositiva podemos observar a los nitroimidazoles. Del lado izquierdo podemos observar los 2 nitroimidazoles, del lado derecho los 5 nitroimidazoles. Todas las moléculas fueron organizadas en columnas de acuerdo al sustituyente R2 o R1, dependiendo del que corresponda, y en filas de acuerdo al sustituyente R9, por lo que se hicieron series de moléculas. En este caso, podemos observar aquí los derivados del imidazol no nitrados y lo mismo, ¿no? Todas las moléculas fueron organizadas de acuerdo al sustituyente R1 y R2 y en filas de acuerdo al sustituyente R9 y aquí se puede observar con mayor claridad las series de moléculas, las S1, S2, S3, S4 y S5. Okay. Se realizaron los cálculos de la estructura electrónica a las 31 moléculas seleccionadas y a las moléculas cabeza de serie, utilizando la supercomputadora MISTLY y el paquete computacional Gaussian 09, a nivel de teoría de funcionales de la densidad en fase acuosa, mediante el modelo universal SMD. La optimización de la geometría, para la optimización de la geometría se utilizó un conjunto base con funciones triple Z y se realizó la corrección de la energía vibracional al punto cero para después determinar las isosuperficies de los orbitales moleculares frontera o muy lumo. Una vez obtenidas las geometrías optimizadas, a partir de ellas se realizaron los cálculos puntuales, donde se utilizó un conjunto base que adiciona funciones difusas y funciones para átomos pesados, y posteriormente se determinaron los descriptores químico-cuánticos locales y globales que les voy a explicar a continuación. Con el propósito de evaluar la basicidad del nitrógeno 3 del anillo imidazol, se determinó la afinidad protónica. Esto por medio de las reacciones isodésmicas, donde los valores obtenidos son el resultado de la diferencia de la energía de la molécula neutra y la molécula protonada, conservando el mismo número de electrones, de enlaces en ambos lados de la reacción. Como se puede observar en la gráfica, la presencia del grupo nitro influye directamente en la afinidad protónica, es decir, esta presencia aumenta la afinidad protónica del nitrógeno 3, como es el caso de estas dos moléculas, las cuales son análogas, tienen el mismo sustituyente R9 y lo único que cambia es la presencia del grupo nitro en posición del sustituyente 2. Y aquí se puede observar que la basicidad es mayor por la presencia de este grupo. También se puede observar que los nitroimidazoles, los 2 nitroimidazoles son más básicos que los 5 nitroimidazoles y este comportamiento puede deberse a la proximidad del grupo nitro al nitrógeno 3 y a la influencia ejercida por este mismo y por sus efectos inductivos y de resonancia. La dureza química y el potencial de ionización son descriptores de reactividad global, de los cuales valores energéticos altos están relacionados con menor reactividad global y valores energéticos bajos con mayor reactividad global.
En la gráfica de dureza se puede observar que los imidazoles no nitrados, aquí marcados en rojo, tienen los valores más altos de su respectiva serie. Estas moléculas tienen como particularidad que contienen la estructura de ftalacina en el sustituyente R9, lo que indica que dicha estructura podría conferir mayor estabilidad global a las moléculas. Del mismo modo, se puede observar en ambas gráficas que la presencia del grupo nitro influye en la reactividad de las moléculas. En este caso, podemos observar que disminuye la reactividad. Como se puede observar, estas cuatro moléculas tienen el mismo sustituyente R9 y lo único que cambia es la posición y la presencia del grupo nitro. Para evaluar el efecto del sustituyente R9 en los nitroimidazoles, así como la influencia de la posición del grupo nitro, se determinó el descriptor de estabilidad CESE a través de las reacciones homodésmicas, las cuales se obtienen mediante la diferencia de las energías de los productos y reactivos, conservando el mismo número de electrones en ambos lados de la reacción. Del lado izquierdo podemos observar los 2 nitroimidazoles y del lado derecho los 5 nitroimidazoles, donde de acuerdo a la reacción, X es el sustituyente ya sea R1 o R2 unido al anillo imidazol. Como se puede observar en estas dos moléculas verdes, estas dos moléculas que están en el recuadro verde son las que poseen los valores más bajos de todo el estudio y de todas las series, por lo que pueden considerarse como las moléculas más estables energéticamente. Sin embargo, dicha estabilidad disminuye cuando el grupo nitro se encuentra en posición 5, como se puede observar en esta molécula, que es una análoga de ella. Además, aquí podemos observar que en las moléculas con recuadro rojo son las que tienen los valores más altos de todo el estudio, lo que indica que son las moléculas menos estables. Por lo que se puede considerar nuevamente que el grupo nitro en posición 2 confiere mayor estabilidad a las moléculas analizadas, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en dureza química y potencial de ionización. Otro descriptor global determinado fue el índice de electrofilia, el cual está definido como la capacidad de una molécula de aceptar carga electrónica, por lo que también puede relacionarse con la reactividad global. Los resultados de la gráfica muestran que los nitroimidazoles son moléculas que tienen son menos susceptibles a aceptar carga electrónica, con lo que nuevamente se puede observar la influencia del grupo nitro en las propiedades reactivas de las moléculas, y lo que coincide con la dureza química y el potencial de ionización que les expliqué anteriormente. También se puede observar que los imidazoles no nitrados, que aquí están marcados en azul, tienen los valores más bajos de todas las series y que nuevamente contienen la estructura ftalacina en el sustituyente R9, lo cual indica que son las moléculas menos reactivas. Por otra parte, algunos estudios indican que valores altos de índice de electrofilia están relacionados con mayor probabilidad de formar un enlace covalente con el DNA, por lo cual están relacionados con una causa de mutagenicidad, por ocasionar mutagenicidad. De acuerdo con estos estudios, las moléculas nitradas que se diseñaron y los imidazoles marcados en azul son las estructuras menos tóxicas eh, eh, o con menos probabilidad de ocasionar mutagenicidad. El índice de aromaticidad es un descriptor global que predice de manera indirecta la carcinogenicidad de los compuestos y es calculado mediante la diferencia del HOMO y el HOMO menos 1, de las energías del HOMO y del HOMO menos 1. De acuerdo con los índices de Barón, una molécula es considerada carcinogénica si tiene valores por encima de 0.36 electronvolts. En la gráfica se puede observar que la presencia del grupo nitro disminuye la aromaticidad, como en el caso de estas cuatro moléculas que nuevamente tienen el mismo sustituyente R9 y lo único que cambia es la presencia y la posición del grupo nitro. Bueno, y de este metilo, ¿no? Asimismo, se puede observar que los imidazoles no nitrados que están marcados en rojo y los nitroimidazoles marcados en azul tienen los valores de aromaticidad más bajos que el besmidazol, que es la molécula de referencia, por lo que pueden ser consideradas como las moléculas menos tóxicas de acuerdo a este descriptor. Para continuar nosotros con el estudio, seleccionamos únicamente a las moléculas con valores inferiores a 0.36 electronvolts, que fue a partir de esta estructura. Las isosuperficies de los orbitales moleculares frontera HOMO y LUMO
nos permiten observar los sitios de interacción en una molécula. El HOMO nos permite observar las regiones susceptibles a ataques electrofílicos y el LUMO las regiones susceptibles a ataques nucleofílicos. Por otro lado, la función condensada de Fukui es un descriptor local calculado de forma cuantitativa para ubicar la población electrónica de un átomo o de una región. La función negativa nos indica los sitios susceptibles a sufrir ataques electrofílicos, la positiva nucleofílicos y la neutra o la cero, los ataques de tipo radical. Las estructuras fueron organizadas para comparar a las moléculas nitroimidazoles de referencia con sus respectivos análogos no nitrados. Y como se puede observar en el caso del benzidazol, el HOMO está localizado en el sustituyente R9, específicamente en el anillo bencilo, y en el caso de su análogo no nitrado, está localizado en el anillo imidazol, lo que indica que las regiones susceptibles a sufrir los ataques electrofílicos cambian de posición por la presencia del grupo nitro. En el caso del humo, el anillo imidazol, en el benzimidazol está localizado en el anillo imidazol y el grupo nitro, y en su análogo, S1 no nitrado, está localizado en el sustituyente R9, lo que también indica que las regiones susceptibles a sufrir ataques nucleofílicos cambian de posición por la presencia del grupo nitro. Lo anterior es comprobado por medio de la función condensada de Fukui, donde se puede observar que en todos los casos la función negativa coincide en posición con el HOMO, la función positiva coincide en posición con el HUMO, y bueno, esto se puede observar en todas las moléculas estudiadas, lo que confirma los sitios más importantes de reactividad de cada molécula. Aquí el mismo caso. Además, también se puede observar que la función radical está localizada en el grupo nitro para el caso de los nitroimidazoles, lo cual concuerda con lo descrito en la literatura, donde se indica que la reducción del grupo nitro se lleva a cabo por vías radicales libres. Todos los descriptores teóricos que acabo de mencionar y que fueron analizados permitieron seleccionar a las moléculas diseñadas con menor toxicidad, las cuales conservaron las propiedades fisicoquímicas y de reactividad del benzimidazol. Estas moléculas fueron evaluadas como ligandos en el acoplamiento molecular que les voy a explicar más adelante. Bueno, como anteriormente les había mencionado, la enzima NOR-fumarato reductasa es un blanco terapéutico de gran importancia para combatir el Trypanosoma cruzi, debido a que no está localizada en mamíferos y bueno, es fundamental para la supervivencia del parásito. Sin embargo, su estructura cristalina no ha sido determinada. Por lo tanto, se realizó un protocolo de modelado por homología para obtener la estructura tridimensional de la proteína y utilizar dicho modelo en los estudios de acoplamiento molecular. Como primer paso, se realizó una búsqueda de estructuras de proteínas en el Protein Data Bank y mediante un alineamiento de secuencia en BLAST. Sin embargo, todas las estructuras que se localizaron, las estructuras de las proteínas que se localizaron, tenían porcentajes de identidad bajos y porcentajes de cobertura bajos. Además de que solo una de ellas tenía al ligando de interés, que es el fumarato cristalizado, y ninguna de ellas tenía cristalizada la coenzima NAD, la cual, de acuerdo al nombre de la proteína, es importante porque depende de esta coenzima para llevar a cabo la catálisis. No obstante, estas 4 proteínas que muestro en la tabla están localizadas en la parte central de la proteína problema, que es el sitio de interacción del fumarato y del NAD. Además, la 1-QJD tiene cristalizado al malato, el cual es precursor del fumarato, y la 5-GLG tiene cristalizado el succinato, la cual es producto de la reducción del fumarato. La 1Q8 no tiene ligando, por lo que es la forma inactiva de la proteína. Por lo tanto, estas 4 proteínas fueron utilizadas como moldes para realizar la construcción de los modelos, con el propósito de observar el comportamiento de la proteína en sus diferentes etapas, ya sea no activa, precursora, como producto o como la molécula de interés, y simular dicha flexibilidad en ella. En el modelado por homología se construyeron 10.000 modelos por cada uno de los moldes, es decir, un total de 40.000 modelos, los cuales fueron validados para seleccionar el mejor modelo enzimático que posteriormente sería utilizado en el acoplamiento molecular.
La construcción de los modelos se realizó utilizando el software Modeler y en estas gráficas podemos observar los 10,000 modelos construidos por cada uno de los moldes. Es decir, cada uno de estos puntitos es uno de los modelos construidos por cada uno de estos moldes, de entre los cuales se seleccionó a los modelos que correlacionaran de mejor manera el valor de RMSD calculado con Profit y de Dot Score calculado con Modeler. Y bueno, aquí se seleccionaron 3, de los cuales por diferentes eh, conformaciones de la proteína se seleccionaron los que están en amarillo. Entonces, en total se seleccionó un modelo construido por cada uno de los moldes. Este debe de tener uno de los valores más bajos de RMSD y una de las puntuaciones DOP más negativas. Todos estos modelos fueron refinados con ModeRefiner y evaluados estereoquímicamente con ProCheck, obteniendo un 98.3 a un 98.7 de aminoácidos en regiones permitidas. Asimismo, se evaluó visualmente cada modelo con su respectivo molde utilizando PyMol. En color azul podemos ver el modelo generado, perdón, la plantilla propuesta, y en color morado el modelo generado, donde se puede observar que en la zona catalítica, la cual es la parte internalizada de la proteína, no muestra diferencias importantes, por lo que se pudo continuar con el estudio. Para el acoplamiento molecular, como primer paso, se realizó la preparación de las proteínas, adicionando estados de protonación con PROPCA, y se adicionaron hidrógenos y se optimizaron rotámeros con MolProbit. Después se realizó la preparación de las coenzimas y de los ligandos. Los ligandos, como mencioné anteriormente, son los que se seleccionaron en los cálculos de FT y se asignaron cargas, estados de protonación y flexibilidad. Todo esto con OpenBabel. Posteriormente, se realizaron los primeros acoplamientos para formar el complejo enzima NAD, y todo esto con autodocmina. Para estos acoplamientos se utilizaron los 4 modelos generados para seleccionar el modelo que se acoplara de mejor manera o de manera más adecuada a NAD. Y debido a que solo el complejo 5299 conservó la posición y el sitio de interacción, este complejo fue seleccionado para continuar los estudios. Se validó el protocolo de acoplamiento de dicho complejo por medio de redocking y se realizó el acoplamiento de los ligandos al complejo para realizar una selección final de ligandos. La validación de protocolo de acoplamiento del complejo fue realizada para asegurar que la disposición espacial de las coenzimas ocupan la cavidad de interés. Para este análisis, primero se acopló FAT a la plantilla seleccionada y se comparó con el FAT cristalizado, obteniendo un RMSD pues prácticamente con una mínima diferencia. Posteriormente se acopló el FAT al modelo generado y nuevamente se comparó con el FAT que ya está cristalizado y se obtuvo un RMSD menor a 2 Armstrong. También se comparó NAD acoplado al modelo generado y NAD acoplado a la plantilla y se obtuvo un RMSD igual, inferior a 2 Armstrong, lo cual permitió comprobar que NAD ocupó un sitio de interacción muy similar al FAT cristalizado, por lo tanto ocupa la cavidad de interés y por lo tanto se pudo continuar con el estudio. Para evaluar la importancia de las moléculas de agua dentro del sitio de unión de NAD fumarato reductasa, se utilizaron los programas WaterDoc y WaterDoc 2.0. Inicialmente se realizó la validación del método para comprobar que estos programas pueden reproducir la ausencia o presencia de moléculas de agua que están reportadas en los datos cristalográficos. En este caso, se acoplaron las moléculas de agua primero al complejo FAT1-KSU y, como podemos observar, 6 moléculas de agua se conservaron en el sitio de unión, formando 2 puentes de hidrógeno. Sin embargo, estas moléculas de agua son desplazadas cuando está presente el fumarato en el complejo, lo que indica que el fumarato tiene mayor afinidad por el complejo que estas moléculas. Este hallazgo coincide con los datos cristalográficos, los cuales no muestran presencia o evidencia de la presencia de moléculas de agua conservada en las proximidades del sitio de unión, con lo cual, bueno, se pudo validar el protocolo de acoplamiento. Una vez validado el protocolo,
se evaluó la posible presencia de moléculas de agua en el sitio de unión de los complejos modelados y como se puede observar en este primer acoplamiento, se acoplaron las moléculas de agua al complejo modelado NAT 5299 y aquí podemos observar nuevamente 6 moléculas de agua formando 4 puentes de hidrógeno. Sin embargo, cuando el fumarato se encuentra dentro del complejo, estas moléculas de agua se encuentran fuera del sitio de interacción entre el complejo y fumarato, como se puede observar aquí. Y los puentes de hidrógeno que se forman son únicamente con el fumarato, además que de acuerdo con lo descrito de la literatura, estos tienen distancias de enlace que pueden llevar a interacciones débiles. Debido a lo anterior, en estos estudios se determinó que el acoplamiento de los ligandos al complejo se realizaría sin incorporar moléculas de agua explícitas. Una vez realizadas las respectivas validaciones, se realizó el acoplamiento de los ligandos con el complejo formado. En esta imagen podemos observar en color naranja al NAD, la proteína, y en color verde al fumarato. Y aquí podemos observar cómo estas estructuras de las diseñadas se encuentran en la parte superficial de la proteína y no interaccionan en el sitio catalítico del fumarato. Por otro lado, del lado derecho, podemos observar cómo estas estructuras que están aquí en azul se encuentran en la parte internalizada de la proteína y ocupan el sitio catalítico del fumarato. Esto era muy importante porque se sabía que para llevar a cabo la actividad biológica, las moléculas deberían de estar en la parte internalizada, por lo que se seleccionaron estas moléculas para continuar el estudio. De acuerdo con lo anterior, en esta diapositiva se puede observar las energías de acoplamiento del complejo con el fumarato aquí en color morado, con las moléculas de referencia que han mostrado ya inhibición experimentalmente con la enzima, con las moléculas que no tienen actividad antichacásica, con las moléculas que yo ya evalué experimentalmente en otros estudios y tienen actividad antichacásica in vitro, pero de las cuales yo no tengo ningún dato de inhibición enzimática por el momento, y las moléculas diseñadas en color naranja, las cuales puse en color negro, las que tienen las mejores energías, y remarqué en cuadro las que tienen las mejores energías de acoplamiento de todo el estudio, que están mostradas en esta imagen. Y aquí podemos observar aquí el fumarato en color rosa y se puede observar nuevamente cómo las 3 estructuras están localizadas en la parte interna de la proteína e interactúan en el sitio catalítico del fumarato. Además, en esta diapositiva se puede observar que las interacciones del fumarato por puentes de hidrógeno, en este caso en color azul, e hidrofóbicas en color rojo, están conservadas en las 3 moléculas seleccionadas, por lo que, de acuerdo con estos resultados, se seleccionó para realizar la síntesis química a las estructuras S38, S28 y S18, debido a que pueden ser consideradas como potenciales inhibidores de la enzima NAD-fumarato reductasa. Actualmente se está realizando la síntesis química, se inició con la molécula S28, la cual consiste en la formación de 4 intermediarios, donde el primer y cuarto intermediario son los más importantes debido a que forman parte de la reacción final. Por lo que, de acuerdo a lo anterior, se puede concluir hasta el momento que la caracterización de la estructura electrónica permitió seleccionar a las moléculas con las mejores propiedades físico-químicas de reactividad química y menor toxicidad, las cuales fueron utilizadas en el acoplamiento molecular. Se construyó una estructura 3D de alta calidad de la enzima NAD-fumarato reductasa para el parásito Trypanosoma cruzi mediante un protocolo de acoplamiento por homología. El análisis de las interacciones intermoleculares entre las moléculas diseñadas y el modelo enzimático generado mostró que las moléculas S38, S28 y S18 podrían considerarse como potenciales inhibidores de la enzima NAD-fumarato reductasa. A partir de los resultados, se seleccionó la molécula S28 para la síntesis química y posteriores estudios experimentales, por lo que los objetivos planteados se han cumplido satisfactoriamente. ¿Qué nos falta? Bueno, ahorita se va a continuar con la síntesis y se va a continuar y concluir con la síntesis química. Posteriormente se le va a realizar su caracterización físico-química mediante técnicas espectroscópicas y una vez obtenida la molécula se realizará los análisis de toxicidad in vitro de las moléculas de referencia y la molécula S28 mediante la determinación citotóxica 50. También una forma de evaluar la toxicidad es la genotoxicidad. Entonces se realizará nuevamente en las moléculas de referencia y las moléculas S28 por medio de citometría de flujo y se realizará la evaluación biológica en un sistema in vitro empleando cepas de referencia y en un sistema in vivo con roedores.
pues tengo que agradecer a todos los que han apoyado para que se realice este proyecto, al área de química computacional de la FE Zaragoza, por permitirme realizar los estudios de la caracterización de la estructura electrónica, a la de GETIC por permitirme el uso de la supercomputadora MISLI y todos los recursos otorgados, a la de GAPA por los recursos económicos otorgados mediante los proyectos PAPI, al Departamento de Ciencias de la Salud por el apoyo y los recursos otorgados, al doctor Sergio Mares Amano y al doctor Ramón Garduño Juárez, así como al Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM por permitirme realizar ahí el modelado por homología y el acoplamiento molecular, al doctor Adelfo Reyes Ramírez por permitirme realizar ahí la síntesis química en el laboratorio 4 de la UMIES de la FE Zaragoza, y agradezco a CONACYT porque parte de este estudio fue parte también de mi proyecto de doctorado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, le agradecemos a la doctora Verónica por su excelente presentación, muy interesante. Y tenemos tiempo para las preguntas que nos pueden hacer a través del chat o levantando la mano. Estoy prendiendo su audio, así que cualquier duda, comentario, los que quieran participar, pues, por favor, pueden levantar la mano, el chat. Veo la mano levantada del doctor Sergio. Sí, primero, Verónica, felicitarte. Realmente es muy interesante lo que nos acabas de mostrar, pero sí yo tengo varias preguntas porque no soy experto en el área, pero sí me gustaría comentar algunas cuestiones. Algo que me llamó la atención es que estás combinando varios métodos de computación, de alta computación, como le llaman en Canadá, ¿no? Entonces, estás utilizando aquí química cuántica, estás utilizando aquí dinámica molecular. La primera pregunta, ¿por qué es necesario utilizar estas herramientas? Estas herramientas que son importantes para modelar este tipo de sistemas. Es decir, obviamente que hay diferentes tipos de modelos, desde modelos continuos, discretos, moleculares, cuánticos, atomísticos. ¿Por qué tenemos que evaluar este tipo de sistemas que son bastante complejos con estas herramientas computacionales? ¿Podrías ponernos en perspectiva en esa situación? Por favor. Sí, sí, claro. Bueno, primero hacemos una predicción que es, digamos, el trabajo más ligero, se puede decir. Primero se hace una predicción de toxicidad porque esta utiliza una base de datos que ya están en línea de moléculas que ya han sido comercializadas. Entonces, lo que hace es decirme, sí hay toxicidad fragmenta la estructura en varias partes y dice si hay toxicidad para esta estructura, no hay toxicidad, hay más probabilidad de toxicidad y así. Entonces, y también para las propiedades farmacocinéticas. ¿Por qué es importante? Primero, pues para darnos una idea de lo que ya está descrito de las moléculas que ya están comercializadas. Y las propiedades farmacocinéticas, porque en el caso de los imidazoles son moléculas que se administran vía oral. Entonces necesitamos ver que cumplan con ciertas reglas, que en este caso las de Lipinski son las que permiten una adecuada absorción del medicamento y pues precisamente por eso hacemos este análisis. Después, para los cálculos cuánticos, como en el caso de la caracterización de la estructura electrónica, es importante porque como lo dice su nombre, caracteriza la estructura, entonces nos dice la identidad de cada molécula, la reactividad. ¿Para qué es importante? Primero, las que están relacionadas con la toxicidad, para que de manera más fina y ya por medio de, de cálculos cuánticos nos diga, bueno, es más probable, es más posible que esta tenga toxicidad porque en el cálculo dice que, en este caso, por ejemplo, mm, como todo es electrónico, en este caso, ¿no? En el índice de electrofilia, bueno, está relacionado más con la probabilidad de mutagénesis porque los valores que tienen alto índice de electrofilia, pues normalmente muestran mayor afinidad para formar estos enlaces. Y en el caso del índice de aromaticidad es todavía es más químico y matemático porque pues es
es en un mismo nivel energético la variación de los espines, entonces muestra mucha aromaticidad. Y por eso, pues también se calcula. Y todo esto, pues me ayuda a seleccionar o definitivamente descartar ciertas moléculas que yo piense que me pueden ocasionar toxicidad y que ya no puedan ser utilizadas para continuar un estudio, porque finalmente ya cuando se llega a un estudio de laboratorio, pues todo esto implica pues mucho dinero. Entonces, primero, lo principal es disminuir costos a toda costa. Entonces, esto es lo principal. Y conservar las propiedades de reactividad es porque, a pesar de que es un diseño de novo, pues el diseño debe de llevar debemos de tener cierta referencia, porque si modificamos demasiado la estructura puede ser que perdamos completamente la actividad. En este caso, el interés principal fue tratar de quitarle el grupo nitro a las estructuras que ya están reportadas con actividad biológica, porque el grupo nitro pues se sabe que otorga esta reducción por vías radicales libres que, como sabemos y como les mencioné en las diapositivas, ya no está tan seguro que sea el grupo nitro el que ocasiona la actividad biológica, pero sí la toxicidad. Entonces mi interés particular era quitar el grupo nitro. Y bueno, ya en la parte de los orbitales, pues los sitios de reactividad sí son muy importantes porque precisamente con esos se trabaja ya en el acoplamiento directamente. Entonces tendríamos que comprobarlos. Ya el modelado por homología fue una necesidad también porque como no existe la proteína cristalizada, pues no podía trabajar con una proteína de otro microorganismo. Lo más que podía hacer es tratar de encontrar la más parecida de acuerdo a sus aminoácidos que ya estaban reportados. Entonces, por eso hice el modelado por homología, fue por necesidad, porque necesitaba pues una proteína que sea de alta calidad para poder realizar el modelado y que no fuera, perdón, el acoplamiento y que no fuera un estudio nada más al azar, porque podría haberlo hecho en iTizer o en alguna otra plataforma que son mucho más rápidas, pero no me iban a dar la certeza de que el modelo iba a ser de alta calidad. Y en el caso del acoplamiento, pues ya es para saber si las moléculas interaccionan con el sitio catalítico y pues primero hay que validarlo, ¿no? Hay que validar tratar de simularlo lo más real a una realidad fisiológica que tenemos, que es con las moléculas de agua, si interfieren, si no interfieren, si se está ocupando el sitio de interacción, en este caso, que es lo más importante de la coenzima, porque, insisto, la proteína depende de la coenzima para llevar a cabo la actividad enzimática. Entonces, si interfiere, si no interfiere, si se acopla en el lugar, porque como me pasó en estos acoplamientos, pues hubo algunos de los modelos que ni siquiera estaban cercanos al sitio de interacción. Entonces, sí, todos los estudios los considero importantes y todo esto pues es para llevar a cabo un diseño de calidad, un diseño racional y que no llegue yo a la síntesis a experimentar a prueba y error. Ahí una pregunta nada más rápido. ¿Estás hablando de la función de condensación de Fukui? No, Fukui. Ok, sí. ¿Esta es para ver la densidad de electrones, es decir, cómo cambian? O sea, ¿para qué lo utilizas creo que ganó el premio Nobel, ¿no? Esa propuesta que hizo, ¿no? Ese japonés, ¿no? Sí. Sí, Fukui. Fukui. Ajá, sí. Es poblacional. ¿Sí? Es que a diferencia de los orbitales moleculares de las isosuperficies son como fotografías que me da un programa. Y en este caso es cuantitativo. O sea, todo se hace cuantitativo, es poblacional, se miden las cargas, en este caso son las cargas de Hirschfeld, y lo que hacemos es medir por regiones o por átomos. Primero, pues, tomo las cargas de cada uno de los átomos y en este caso, pues, yo medí las de completas, las del bencilo y las del todo el sustituyente R9, las del sustituyente nitro, y aparte por cada uno, pero sí es población electrónica. Ok, ok. Bueno, pues por mi parte es todo. Yo te felicito, ¿eh? Realmente está muy interesante. Está muy interesante
lo que nos estás mostrando y sobre todo que tiene que ver con todo esto de mecánica cuántica. Un comentario nada más. Hablaste de probabilidad, no, siempre se tiene que hablar de lo más probable, ¿verdad? En este contexto este es el mecanismo más probable, esta es la ruta más probable cuando estás metiendo este tipo de sistemas, ¿no? Sí, bueno, la probabilidad se utiliza más. Bueno, sí, en algunos cálculos cuánticos los valores no son probabilidades, los valores son derivados de una serie de integrales, pero, pero ya las relaciones biológicas, por ejemplo, la relación indirecta de la carcinogenicidad o la relación indirecta de la mutagenicidad, ya es sí por datos, pero sí están relacionados con una estadística. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Muy interesante. Pues gracias al doctor Edson por sus preguntas y no sé si alguien más quiere participar. Sí, yo nada más, si me permiten hacer un comentario. Con respecto a tu pregunta, doctor Emilio, es que aún no hemos, como comentamos anteriormente, antes de iniciar la presentación, en este estudio no se ha tomado en cuenta, no se ha realizado estudios de dinámica molecular. En realidad es que estos estudios son más finos porque son a nivel atómico. Entonces, en ese sentido, como tú bien comentabas, y acá hay algo interesante, hago este comentario porque si bien es cierto, la mecánica cuántica realmente no está completamente entendida, y lo digo en mi caso y para los químicos, inclusive para los mismos físicos, ¿no? Y bien es cierto, como tú comentas también, al final de cuentas hay una serie de aproximaciones interesantes porque sabemos que la ecuación de Schrödinger es exacta para un electrón, y el resto pues son aproximaciones, ¿no? Sin embargo, son aproximaciones que han dado muy buenos resultados, han dado muy buenos resultados y que bueno, se han venido realizando a través de las aplicaciones computacionales, pues se han venido realizando pues estudios de moléculas pequeñas como moléculas que ahora a medida que se ha avanzado la tecnología en cuanto al cómputo, pues cada vez se están haciendo estudios de moléculas más grandes. Y aquí en general todo esto de estas aplicaciones ha permitido, y también además en la última década con ahora pues el uso que hay y aplicaciones que nos proporcionan todas estas plataformas virtuales para implementarlas y que ya no se vea también las moléculas tan aisladas como hace unas 2 o 3 décadas. Realmente, muchas ocasiones tú haces un cálculo teórico, podías tener una molécula muy bonita y a lo mejor a la hora de la síntesis, que ya por ahí había avances y contribuciones, pues resultaba que era tóxica, ¿no? Entonces ahora con el apoyo de todas estas plataformas virtuales, sintetizar o proponer mejor dicho, proponer una molécula que pudiera ser un fármaco, que en un futuro pudiera tener una aplicación, realmente es muy importante hacer el uso de diferentes herramientas computacionales que actualmente las hay para poder tener una mejor guía, como bien decía la doctora, ¿no? Guiar de mejor manera tu estudio y que a la hora de tu síntesis, porque antes, bueno, sabemos que hace algunas décadas, pues hacer todo este trabajo, también los costos económicos son muy altos, sobre todo para la industria farmacéutica. En las últimas décadas, a través de las aplicaciones de estas metodologías computacionales que se han aplicado en química y en particular al área farmacológica o farmacéutica, en realidad es que ha ayudado mucho a bajar los costos, porque como bien comentó la doctora Campos, pues ya al final de cuentas de tener, por ejemplo, bueno, aunque este estudio aquí se hizo con 62 moléculas, pero sabemos que la industria farmacéutica pues hace estudios de 1000, 2000, 3000 moléculas, entonces al final de cuentas es como un embudo que va separando, va seleccionando y al final ya tienes una cantidad muy pequeña con la cual dices, bueno, ahora sí, voy a sintetizar estas moléculas seleccionadas y sé que pues alguna de ellas llegará a tener buen fin, ¿no? Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta o algún otro comentario, doctora Campos, que quieras hacer. No, está muy bien. Bueno, en realidad es que estos cálculos sí se hicieron prácticamente uno por uno. Cada molécula fue una por una, cada modelo fue uno por uno, porque sí hay
pues ya hay algunas herramientas que a lo mejor lo pueden hacer, pero más rápido, pero no son tan finas, no hacen el cálculo de manera tan cuidadosa, sino arrojan muchos datos, ¿no? Y aquí sí se hizo uno por uno, parte por parte. Bueno, pues, gracias a la doctora Casalino por su participación. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. De la mano del maestro Luis. Adelante. Y gracias, doctor, por la palabra. Me gustaría felicitarte, doctora Verónica, es una investigación muy interesante. Yo también he trabajado con simulación computacional, pero en este caso es elemento finito, básicamente. Como mencionaban los doctores, pues esto ya es a nivel cuántico, computación cuántica, se hacen aproximaciones para átomos polielectrónicos, de núcleos fijos, etcétera. Por eso son densidades de electrones. Yo, por ejemplo, doy química 3 y siempre les hablo a los alumnos de moléculas en términos de densidades electrónicas, donde se pueden identificar sitios de reacción y demás. La primera pregunta que le haría, doctora Bronca, noto que las moléculas modelo que está mostrando eh, tienen algunos elementos que presentan quiralidad dentro de la molécula. Esa sería mi pregunta. ¿Tienen algunos elementos quirales con un carbón quiral? Exacto, un carbono o un nitrógeno, porque creo que sí hay por ahí un nitrógeno que presenta 3 sustituyentes distintos y su par libre. Eso es, han considerado la quiralidad de ese elemento. Mm, no la hemos considerado. Es que hicimos un estudio conformacional. Hicimos un estudio conformacional en el que utilizamos la estructura construida y fuimos rotando cada uno de los átomos. Bueno, de los que se pueden rotar, ¿no? Porque los aromáticos no se pueden rotar, ¿no? Pero fuimos rotando cada uno de los átomos para saber si la energía era mayor o menor dependiendo de la conformación que tomaba. Y seleccionamos las moléculas de menor conformación para meterlas a los cálculos cuánticos. Pero no consideramos, bueno, la verdad es que yo no sé si la doctora lo ha considerado, pues yo no consideré esa parte de la quiralidad. Y sí Sí, veo que hay átomos. sí, es interesante porque, de hecho, un elemento quiral, carbono, nitrógeno, tiene la capacidad de rotar o bien de cambiar los sustituyentes en el espacio para generar isómeros R y L. Ujú. Pero sí, si se hizo un estudio conformacional, pues entonces sí, de manera indirecta se vio ese efecto de la giralidad, de la rotación de los componentes de ese átomo. Sí, qué interesante, me parece muy interesante ese Sí, aspecto. de hecho, bueno, sí, es que no es, bueno, la verdad es que no lo hice directamente, sino sí fue átomo por átomo, se realizó este estudio conformacional de las 66 moléculas, o sea, a todas se sacaron aproximadamente 13 conformeros de cada una de las moléculas. Interesante, qué interesante. Y bueno, ya para no alargar más el seminario, una última pregunta, doctora Verónica, y es pura curiosidad. Tengo entendido que usaban supercomputación para todas estas moléculas, para todas las distintas conformaciones. ¿Cuánto tiempo se tarda por simulación, digamos, de una molécula que analizan elemento por elemento? Pero más o menos, ¿cuánto tiempo se tardó la supercomputadora en hacer esa simulación? Misli, Sí, recuerdo que, ser, a ver, ¿cuántas fueron? Bueno, por cada molécula más o menos, es que depende de la molécula. Hay moléculas que tardan un poquito más que otras. Y también hay algunas que son más problemáticas que otras, porque en algunas se mete cálculo y de repente pues rompe, ¿no? Y hay que ver en dónde está el error de la estructura. Pero normalmente se tardó, si mal no recuerdo, como 2 días de cálculo cada una de las estructuras. Sí.
1 o 2 días, no recuerdo bien. Impresionante. Bueno, en este momento no tengo el dato de cuál es la capacidad de la supercomputadora, pero que definitivamente 2 días es bastante para una capacidad de cómputo de ese estilo. Bueno, Y eso que son pues, estructuras sencillas, ¿no? Porque sí exacto. hay estructuras como los péptidos, que también trabajamos con péptidos, que tardan a veces hasta más, ¿no? Sí. Bueno, pues serían todas mis preguntas. Nuevamente le felicito, doctora Verónica, qué investigación tan interesante, y agradezco la participación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pues estamos ya sobre la hora. Agradecemos a la doctora Verónica y a la doctora que también la habernos traído esta presentación, y a todos los demás miembros de nuestra seminario, también a nuestra asistencia, agradezco su presencia y les invitamos a que nos acompañen el próximo día en el punto de las 12 del día. Ya les estaremos avisando de qué se va a pasar el siguiente seminario, y pues les deseamos buena tarde. Pues aquí cerramos el seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.